En este vídeo vamos a ver los puntos vitales del Fuseki, siguiendo en parte los comentarios del honorable Onimbo Tsukaku Takagawa. Este comienzo de partida corresponde al sexto torneo anual por el título Onimbo, que se jugó el 4 de abril de 1881. Si Blanco hubiera jugado el Yoseki normal, por este lado, la secuencia hubiera continuado de esta manera y una extensión de negro dejaría una posición favorable para negras, dado que Blanco está limitado a este lado del tablero. Esto es inaceptable para Blanco, por lo tanto, juega aquí. Si en vez de jugar aquí hubiera elegido este punto, no hubiera sido lo mismo. Negro juega aquí, Blanco obligado, negro defiende aquí, Blanco extiende y negro ataca de esta forma, poniendo a esta piedra en dificultades, puesto que está rodeada por fuerza negra. Tampoco hubiera sido bueno para Blanco. Por lo tanto, el punto es este. Además, esta jugada blanca deja la posibilidad para el futuro de extender dos espacios, bien a la izquierda o bien a la derecha. Referente a las extensiones. En esta posición, negro puede extender aquí, puede extender aquí, puede extender aquí o puede extender aquí. Máximo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí máximo. Vamos a ver cómo elegir la extensión adecuada en cada caso. En esta posición, la extensión idónea de negro es aquí. Se extiende dos espacios, 1 y 2. Un poquito más deja el riesgo de una invasión blanca de esta forma, debido a que aquí tiene fuerza y hace pinza con esta. Por lo tanto, en este caso, negro extiende 2 puntos. En esta posición, negro puede hacer su extensión máxima de 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí, porque ataca esta piedra y extiende por aquí. Si se hubiera quedado un punto menos, no es bueno, porque deja a Blanco hacer una extensión ideal de 2 puntos, con lo cual queda bastante sólido. Ese es el punto correcto. En esta posición, negro extiende únicamente hasta aquí, dejando para el futuro una posible extensión a este lado. Si se queda aquí, permite que Blanco llegue hasta aquí, dejando este tipo de jugada para el futuro. En este caso, la extensión de negro quedaría aquí, a 3 espacios. Un punto más estaría dejando una invasión de Blanco de esta forma. Además, jugar aquí deja una extensión para el futuro de este tipo. Con esta jugada, la extensión de negro es muy corta, únicamente puede saltar, pero ahora se ve la debilidad de esta piedra. En una posición de este tipo, la extensión ideal de una piedra aislada en la tercera línea son 2 espacios, hasta aquí. Un espacio más dejaría la posibilidad de invasión para negro.
En este caso, la extensión ideal para blanco es aquí, 3 espacios. Si viniera un poco más, deja una invasión posible para negro de esta forma. En este caso, si negro invade, blanco no tiene ningún problema en conectar. Cuando tenemos 3 piedras en forma lineal, como vemos aquí, la extensión ya no son 3 espacios, sino uno más, 4. Una posible entrada de negro no deja ningún problema para las blancas. Por ejemplo, el blanco no tiene ningún problema. Si negro viene por aquí, puede bajar aquí, o inclusive podría venir por arriba. No hay ningún problema para blanco. Por lo tanto, con 3 piedras, extensión de 4 puntos. 5 ya es demasiado. En esta posición, a pesar de que es una piedra blanca aislada en la tercera línea, no extiende solo 2 espacios, extiende 4, porque cabe la posibilidad de jugar esto y ahora la extensión es idónea. Si jugase negro, la extensión sigue siendo idónea. En esta posición, negro juega en Josi, es una jugada ideal, puesto que obliga a blanco a estirar y la extensión es muy cercana, es corta. Por lo tanto, esta jugada provoca este fallo de blanco. En esta posición, si negro juega aquí, asegurando la esquina, sin embargo, provoca este estiramiento de blanco que hace que esta piedra esté en el sitio adecuado. Es la extensión de 3 puntos acorde con las 2 piedras que están aquí. En este caso, si blanco omite esta jugada o esta, negro puede iniciar una secuencia muy favorable. Este es el punto vital y ahora blanco se ve obligado a arrastrarse por la tercera línea. Estas son jugadas normales. Y después de este jane de negras, esta piedra está ejerciendo su máxima eficacia en coordinación con la pared. En cambio, si blanco juega primero ahí, esta extensión ya no es correcta, puesto que blanco invade. Y aunque negro intente defender, blanco consigue dividir a las negras. Por lo tanto, esta extensión es demasiado larga. Cuando blanco ha jugado aquí, esta extensión es demasiado larga. Si viene un poquito más aquí, ya no hay problema. Y blanco no puede salir. Si
en vez de jugar, si en vez de jugar esta sale, el problema es que tiene aquí un corte. Y ahora esta y esta son mi ahí. Si blanco juega aquí, negro aquí, capturando la esquina. Si blanco viene aquí, negro aquí, tiene cortes y posibilidad de atacar y salir. Por lo tanto, juega esta para defender ese corte. Y ahora ahí. En los fusekis hay un concepto que se llama de correlación. En esta posición, si blanco juega aquí, punto vital de estas piedras, negro debe contestar aquí. Si blanco juega aquí, negro debe contestar aquí. Hay correlación. Vamos a ver ahora el balance entre jugadas altas y jugadas bajas. En esta posición, si juega blanco, la jugada correcta es arriba. Si juega abajo, queda un poco bajo en relación con esta piedra en este lado del tablero. Su posición es un poco baja. En esta posición, si juega negro, esto es Joseki, y ahora la extensión ideal de 3 puntos. En este caso no es correcto porque permite a blanco una extensión de 2 puntos que es ideal en esta posición para blancas. Por lo tanto, quizás el Joseki no se ha elegido correctamente. Sería mejor, en vez de jugar aquí, aquí. Esto sigue siendo Joseki. Y ahora puede extender hasta aquí. En el otro caso, si viene hasta aquí, hay peligro de una invasión blanca de esta forma. Está muy alejado. Pero con esta piedra, con este cambio, este riesgo ya no existe, o es mucho menor. En esta posición, si blanco juega aquí, negro responde aquí. Y si blanco juega aquí, negro puede venir aquí. ¿Cuál es la diferencia? Si a esta negro responde aquí, cuando blanco juega aquí, para defender la entrada aún debe añadir negras otra piedra, con lo cual ha necesitado 2 piedras para hacer lo que podía haber hecho con una, de haber jugado directamente aquí. Estando así, blanco no va a jugar ahí. Por lo tanto, esta es la jugada correcta. En esta posición, si blanco entra, no hay ningún problema para negro jugando de esta manera.